Buenos días, profesora. Mi nombre es Raquel Sharon Herrera Jiménez. Estoy en la licenciatura de Sociología y esta es mi exposición del blog de Crisis Económica para la materia de Economía Política 1. El título es Ir a la raíz de la migración centroamericana. Crisis migratorias. Bueno, todas estas han tenido característica de supuestas, entre comillas, inesperadas familias que cruzan la frontera principalmente de México, ya que están demandando asilo en Estados Unidos, asilo y entre otras, pero han tenido una mala respuesta por parte de programas como el programa Frontera Sur de México y del Instituto Nacional de Migración, pero es cierto que ha reducido considerablemente el flujo de personas. Durante 2014 y el año 2019, las migraciones de tipo familiares han sido noticia y durante el contexto de la pandemia 2020-2021 no ha habido una distinción de esta. En 2019, la cifra alcanzó los 130,000 migrantes. Como respuesta por parte de Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump dijo que impondría aranceles a México por no contener el flujo de este tipo de migraciones. Así que México optó por pedir un lapso de 3 meses para practicar su política de contención y así reducir a un nivel moderado de migración. En 2021 se calcularon tan solo en enero 80,000 migrantes, 100,000 en febrero y en marzo se llegó hasta 170,000. Y recordemos que durante ese tiempo se hizo la sucesión de Donald Trump a Joe Biden y ese también impuso su efecto llamada, la cual fueron calificadas como medidas relajadas no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por México, ya que un tercio total de todos los migrantes tienen su origen en México. ¿Qué otras nuevas notificaciones hay? Pues Estados Unidos en 2021 plantea recurrir a las causas por primera vez en mucho tiempo. Las causas, la raíz de la migración y no a las soluciones rápidas que se venían dando. En 2021 fue enviada a México y a Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Para qué? Para la gestión de las crisis migratorias. La visita estuvo enfocada en conocer en persona, en primera persona, el proceso que se da por la detención de miles y miles de migrantes en las fronteras más activas del mundo, como lo sabemos el de México al norte y el sur sobre todo con Chiapas. Aquí tenemos un gráfico, como vemos es el gráfico A de porcentajes de inmigrantes por región de origen durante 2007. La fuente de esto es la CONAPO en 2008. Bueno, del lado izquierdo tenemos los porcentajes y sobre el eje de las X tenemos a las regiones. Los flujos migratorios buscan mejores oportunidades y las políticas estadounidenses que se han impuesto han contribuido solamente al aumento de inmigrantes, pero de manera indocumentada. Vemos en la gráfica un aumento del flujo neto de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos anual, por año. Vemos que los mexicanos representan el 30% del total y enseguida tenemos con 26,4% a Asia y a la región que ahorita estamos viendo, Centroamérica, el 6,8%. Pero que vemos está en mayor medida la Unión Europea con 10,5%. Esta es la gráfica B, es de población de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos. Del lado izquierdo tenemos de 1980 hacia 2015 y abajo los millones de número de inmigrantes. Del lado izquierdo tenemos las fuentes de estos datos. O sea que aquí nos dice que en 2015 de los 43.3 millones de inmigrantes, 3.4 millones son centroamericanos, o sea el 8% del total. Esto se incrementó por las guerras civiles que habían en estos países civiles, la inestabilidad política y dificultades económicas. De 1980 a 2015 la población inmigrante centroamericana creció casi 10 veces.
¿Qué sigue? Bueno, por primera vez en mucho tiempo, se pretende reconocer que la emigración de Centroamérica a Estados Unidos es un fenómeno, y a cualquier lado, pero en este caso estamos visualizando hacia un lugar concreto, es un fenómeno social generado por múltiples factores en los que estamos intentando enfatizar en los económicos. Tenemos como primer lugar, o como uno de los más mencionados, el fracaso del modelo neoliberal aplicado drásticamente en esta región. La violencia y eso no nada más tenemos la fuente del blog ni del periódico La Jornada, sino la misma CONAPO lo ha dicho en distintas de sus exposiciones, de sus juntas. La violencia fomentada por el narcotráfico, del cual son víctimas estos países de América del Sur, de Centroamérica, de México. El tráfico de armas ilegal, la impunidad, la debilidad institucional, ya que no se ha hecho un orden, un análisis exhaustivo para la justicia, seguridad, bienestar y salud, así como la educación de las poblaciones involucradas, el financiamiento de mafias para el traslado de los migrantes, que es como se logra esta actividad por medio de la ilegalidad. Buena parte del flujo es asunto de reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un problema actual, no es contemporáneo, sino que ya lleva décadas y décadas y décadas. También tenemos que Estados Unidos ha tratado de imponer diferentes modelos económicos o reglas, como la más conocida es la del Consenso de Washington. También vemos que estas poblaciones, estos países de donde salen la mayoría de inmigrantes, han sufrido depresiones demográficas y bonos demográficos que son incapaces de resolver. Quienes encabezan estas situaciones principalmente son Guatemala y Honduras. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos de América? Bueno, recordemos que este país tiene... ¿Por qué hablar principalmente de una responsabilidad por parte de Estados Unidos? Pues es el país que tiene injerencia directa en estos gobiernos centroamericanos, ya que siempre han pretendido proteger sus intereses y el repetido, por ejemplo, primer lugar como exportador de armas de combate y el puesto 1 de consumidor de drogas, no solo en la región, sino en el mundo. Ha venido aplazando, que esa es la demanda, que ha venido aplazando la solución migratoria indocumentada e informal que tanto le pesa, le molesta, y el déficit de su reforma. Pues como vemos, no hay como tal establecimientos claros de puertas abiertas para la migración laboral, ni participación del resto de países involucrados, porque también se tiene un llamado a los países de los cuales están involucrados todas estas poblaciones: México, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Cuba. Hay un hallazgo de situación del mercado laboral que enfrentan todos los migrantes latinoamericanos y caribeños, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. En Estados Unidos también ya, como lo vemos en elecciones pasadas, está regresando a niveles de desempleo como los de la crisis de 2008. El mercado laboral es difícil, no solamente en este continente, sino por ejemplo en España. Menos de 30% de los migrantes de Américas han ido a España. O sea, no funciona aquí, emigran a esta parte del mundo. El aumento de la migración intrarregional en Américas, sus niveles más altos se observaron entre 2010 y 2013. Hay falta de organización especializada para luchar contra el tráfico, o sea, ya no olvidar de armas, sino de extorsión y trato sexual a seres humanos.
hay escasez personal de operativo de procesos criminales en este proceso. Se está aplazando la solución a la migración indocumentada. Un día sin inmigrantes. Bueno, dejar también es un llamado a que se deje de procesar a traficantes a los inmigrantes de manera severa como no se le ha hecho a los traficantes. En 2012 hubo un día llamado Un Día Sin Inmigrantes, así como también en 2017. Estas fueron por las acciones de los afectados, sus simpatizantes, sus jefes, sus familiares y amigos, contra políticas de derecha o como se dice. En 2005 fue derrotada la reforma migratoria promovida por Sensenbrenner. Hubo cierre de negocios de comida rápida, donde trabajan los principales inmigrantes, restaurantes, cafés, cocinas, múltiples negocios. Ahí hay centroamericanos, mexicanos, pero también recordemos, como lo vimos en las gráficas, minorías africanas y asiáticas. Son paros de apoyo a inmigrantes a nivel nacional. Sin dejar de lado que en los negocios de inmigrantes se emplean a muchos inmigrantes. Hay clientes inmigrantes, parte de la economía de este país lo protagonizan este sector y a los receptores ¿de qué se benefician? Recordemos también las remesas. Bueno, en 2005 también se suscitaron muchas marchas, como lo mencionábamos, en más de 250 ciudades de Estados Unidos, donde se movilizaron más de 3 millones de personas por la ley migratoria que estaba siendo rechazada. La reforma migratoria de Obama y Calderón se caracterizó por retóricas que además no se suscitaban a menudo y que no tenían exigencias claras para el gobierno de Estados Unidos, sino un intento de tranquilizar la opinión pública de esos países, principalmente de los mexicanos. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de las entradas del bloque de crisis económica y en de los artículos largos, principalmente en La Jornada. Gracias.